Sin duda, uno de los capítulos que ha dejado la humanidad en su paso es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Acontecimientos llenos de miles de historias, mismas que pasaron de aquellos que las vivieron a sus hijos y estos a sus nietos. Historias que son difíciles de creer y que rayan en un aura de misterio, a veces un tanto siniestro. Y entre ellas, te presento una la cual encontré en Reddit. El idioma original está en inglés. El sujeto que la narró cuenta que su abuelo se enlistó para ir a la Segunda Guerra Mundial, prestando servicio en el pelotón de infantería militar de los Estados Unidos, el cual narra su experiencia al incursionar en un poblado de la ex Alemania nazi, y de lo cual dejaría marca en su vida y la de su pelotón, aclarando que el relato fue adaptado al español por el Diario del Reptiliano, haciendo ligeros cambios en el argot y expresión, pero sin modificar el contexto original de la historia. Que cuente como introducción y te doy la bienvenida al Diario del Reptiliano. Y esto es: mi abuelo me contó un secreto y oscuro relato de la Segunda Guerra Mundial, y lo cual no era lo que yo esperaba. Mi abuelo no ha hablado ni una sola vez de la guerra, no para mí, o mi padre, o cualquier otra persona. Toda mi vida he sentido curiosidad por ello. ¿A qué unidad pertenecía? ¿En qué batallas estuvo involucrado? ¿Quiénes eran los hombres con los que sirvió? ¿Y qué le sucedió? Sé que algunos veteranos se mantienen en contacto con sus viejos compañeros de guerra, y también sé que se deleitan contando historias de combates con algunas cervezas en el VFW, un bar de veteranos de guerra en el extranjero. Pero no mi abuelo. Él prefería fingir que la guerra nunca sucedió. De hecho, casi no hablaba, e incluso cuando decía algo, por lo general, era del tipo: pásame la sal durante la comida. Algo para desviar el tema. Anoche, finalmente rompió su silencio. En la fiesta del tercer cumpleaños de mi sobrino, después de que se comió el pastel y se abrieron los regalos, la fiesta estaba por terminar. Mi abuelo entonces me llamó al porche delantero. Nos acomodamos en mecedoras y él sacó una antigua botella de Jägermeister que había liberado de los alemanes, y esto lo digo entre comillas, y la cual había traído de regreso después de la guerra. Dijo que lo había estado guardando para la ocasión adecuada. Mi abuelo abrió la botella y, sirviendo en un par de vasos, nos dispusimos a beber. Incluso a la edad de 91 años, él todavía podía beber como un campeón. Bebimos en silencio durante unos 15 minutos. Luego, después de todos estos años, finalmente me contó una historia de guerra, pero no fue lo que esperaba. Y esta es su experiencia. En octubre de 1943, cumpliendo los 18 años, me presenté como voluntario en el ejército, asignándome al pelotón de la Policía Militar de la Primera División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, conocido como The Big Red One. Irrumpí en las playas de Normandía en el día D. Nunca olvidaré el agua, la arena y los cadáveres, la sangre, el aire lleno de los sonidos de las ametralladoras y los gritos moribundos de los soldados. Perseguí a los nazis por toda Francia, luchando y tomando prisioneros durante todo el camino. Sufrí el frío y la nieve en el bosque de las Ardenas durante aquella batalla, temblando en mi trinchera mientras los árboles explotaban en astillas por los proyectiles de artillería alemán. Fue un infierno en la tierra, y rezo para que nunca
nunca tengas que experimentar algo así. Pero tan terrible como fue todo, hay un evento que se destaca del resto. Los nombres y los rostros se desvanecen con el tiempo, pero no puedo olvidar esta noche. Por mucho que lo intente, está grabado en mi memoria, por una simple razón. Fue la cosa más terrible, espantosa e inexplicable que jamás haya experimentado. Incluso ahora, después de todos estos años, persigue mis pesadillas y me mantiene despierto noche tras noche. Ocurrió una noche, a principios de marzo de 1945, durante la Operación Leñador, mientras la mayor parte de la división de infantería avanzaba hacia el este, hacia la cabeza de un puente en el poblado de Remagen. Mi unidad se quedó atrás para controlar un sitio llamado Bedburg, un pequeño pueblo cerca del río Rin, en el oeste de Alemania. La aldea quedó prácticamente intacta a causa de la guerra, pero esta se había convertido al mismo tiempo en una encrucijada importante para miles de refugiados civiles conmocionados que huían de los combates. Como policía militar, mi trabajo era asegurar y estabilizar la ciudad, mantener la paz y evitar que nuestros soldados abusen de la población. Nos quejamos entre nosotros por estar atrapados en la retaguardia, mientras otras unidades empujaban la invasión hacia adelante. Pero si soy completamente honesto, creo que todos nos sentimos secretamente aliviados. Habíamos luchado en todo el continente, desde Francia, y ahora nuestros pensamientos se habían vuelto hacia casa. Nadie quería ser asesinado, justo al final de esta guerra, por algún fanático nazi que no quisiera ver la escritura en la pared. En este punto, con los estadounidenses y británicos avanzando desde el oeste y los soviéticos acercándose desde el este, era obvio para casi todos que Alemania perdería esta guerra. Si bien no estábamos tan bañados de chocolate y besos como héroes libertadores como lo estábamos en Francia, los alemanes parecían lo suficientemente amables y fuimos tratados con deferencia por los ciudadanos cansados de la guerra de la ciudad, la mayoría de los cuales eran mujeres, niños y ancianos. En su mayor parte parecían aliviados de que fuéramos nosotros y no los soviéticos quienes hubieran tomado su aldea. Los rusos se habían ganado una mala reputación por violar y asesinar en las ciudades que ocupaban en el este. Comparado con esto, debemos haber parecido ángeles enviados del cielo. Eso no quiere decir que tuviera algún tipo de amor por los alemanes. He estado luchando contra los nazis durante meses. Los he visto matar a mis amigos. He visto lo que le hacían a los judíos y a los gitanos, y a otros catalogados como indeseables. No me hacía ilusiones en cuanto a lo que eran capaces de hacer. La radio de las Fuerzas Armadas siempre estaban a todo volumen, recordándonos constantemente que todo civil alemán amigo es un soldado disfrazado de odio, armados con la convicción interna de que los alemanes son superiores, creen que algún día será su destino destruirte. Su odio y su ira están profundamente enterrados en su sangre. Una sonrisa es su mejor arma para poderte desarmar. En su cuerpo, en su corazón y espíritu, todo alemán es Hitler. Era muy consciente del hecho de que era un invasor extranjero en la patria enemiga. Además de todo eso, los rumores volaban entre las filas sobre la operación Werwolf.
Se suponía que se trataba de una tropa de élite de agentes de las SS y de las juventudes hitlerianas que habían sido entrenadas como comandos para quedarse atrás entre la población y participar en operaciones secretas, sabotaje, asesinatos, guerra de guerrillas, detrás de las líneas enemigas. Además, más tarde descubrimos que esto era principalmente propaganda diseñada para frenar el avance aliado. En ese momento, pensamos que era una amenaza real y actuamos en consecuencia, constantemente en alerta máxima, constantemente al límite, pero buscando a estos lobos y sospechando de todos los alemanes con los que nos encontrábamos. Así que ya puedes imaginarte los nervios que estaban ahí cuando recibí la llamada para montar una patrulla nocturna en una mansión abandonada a las afueras de la ciudad. Los informes de los aldeanos habían estado llegando durante todo el día sobre sonidos de gritos y disparos provenientes de la propiedad la noche anterior, pero cuando una unidad de infantería que pasaba confirmó esos informes, más tarde en la noche mi escuadrón tuvo la tarea de investigar la fuente e informar nuestros hallazgos. Eran las 23 horas cuando nos reunimos y nos organizamos, y partiendo bajo un cielo nublado con una luna llena que de vez en cuando se asomaba para proporcionarnos un poco de luz. El pueblo dormía a nuestro alrededor mientras recorríamos sus calles adoquinadas y nos dirigimos hacia la mansión. Era una fría noche de marzo. La nieve acababa de derretirse hace unos días y el viento azotaba y gemía a través de las ramas de los oscuros árboles de hoja perenne que rodeaban la ciudad. La finca se encontraba en un claro entre los árboles en el extremo occidental de la ciudad, y no se parecía a nada que hubiera visto en mi vida. No lo vimos venir, y casi lo pasamos de largo, pero luego un agujero en las nubes pasó por encima, y la luz de la luna llena iluminó la casa, solariega como un punto de luz. Era una estructura majestuosa, de estilo gótico. Los primeros pisos estaban construidos con grandes losas de piedra, y el tercer y cuarto piso de construcción con entramado de madera, con una ornamenta fachada de estilo cruzado. En las esquinas más lejanas del oeste y al este de aquel edificio se destacaban grandes torretas rodeadas que se alzaban sobre la estructura. Mi unidad entró y despejó la estructura, pero no encontró a nadie en casa. La parte realmente extraña era que parecía que nadie había estado en esta durante mucho tiempo y que nada había sido saqueado o destrozado. Los costosos candelabros de plata todavía estaban en las mesas, se encontró oro y joyas en algunas de las oficinas de arriba, y alfombras de aspecto caro se alineaban en el piso, pero no se llevaron nada. Las fotos de propaganda nazi de familias arias sonrientes estaban por todas partes, y un retrato solemne de Adolf Hitler estaba en la pared, sobre la chimenea, en la gran sala lúgubre, dominando el espacio. El lugar me puso los pelos de punta. Nadie se había atrevido a entrar a este lugar, y recuerdo que pensé que quizás yo tampoco debería estar allí. Afortunadamente, una llamada de respaldo sonó desde el patio, y estaba más que feliz de ser voluntario para ir a verlo. Una vez afuera, encontré el resto de mi unidad, reunida alrededor de un granero de piedra, de aspecto antiguo, de 2 pisos de altura y cubierto de musgo espeso. El sargento Bart me informó que se habían escuchado gemidos provenientes del interior y nos ordenó registrarlo. Cuando lo abrimos, encontramos algo muy extraño. El granero estaba casi completamente lleno de heno. En todos los demás graneros que había encontrado, las tropas alemanas en retirada se habían llevado el heno, o lo quemaron para evitar que lo usáramos. Esta reserva,
Olía dulce, parecía fresca y estaba completamente intacta. El sargento Bart gritó una advertencia y luego nos ordenó arreglar las bayonetas y registrar los montones de heno en busca de enemigos ocultos. Recuerdo caminar metódicamente, deteniéndome cada pocos pasos para empujar mi bayoneta hacia abajo a través del heno y hacia el duro suelo de tierra de abajo, cada empuje produciendo un sonido sordo. Después de unos minutos, mi bayoneta golpeó algo diferente, hizo un sonido agudo y hueco, como un dardo al golpear un tablero de dardos, y mi bayoneta se quedó atascada en el suelo. Llamé al resto de mi unidad y nos dispusimos a limpiar el heno, revelando una trampilla de madera en el suelo del granero. Mi unidad rodeó silenciosamente la puerta, apuntando sus rifles M1 Garand hacia ella, y el sargento Bart me indicó que abriera la escotilla. Era lo último que quería hacer, pero como sucede tan a menudo en el ejército, no tenía otra opción. Respiré hondo, me incliné, abrí la puerta y salté hacia atrás con un movimiento fluido para evitar disparos. Nada más que silencio surgió del agujero en el suelo. Me arrastré hacia adelante y miré hacia abajo por el borde, pero no pude ver nada excepto una vieja escalera de madera que conducía a la oscuridad. Alguien sacó una linterna y ahora podíamos ver un piso de piedra en la parte inferior del pozo. Unos 6 metros más abajo empezamos a discutir entre nosotros sobre quién sería el primero en caer, pero el sargento Bart nos interrumpió con una señal con la mano, ordenándonos que nos calláramos y escucháramos. De algún lugar de la oscuridad de abajo llegó un gemido débil y fantasmal. Di un paso atrás con miedo y encontré la mirada del soldado frente a mí. Sus ojos estaban muy abiertos y el color había desaparecido en su rostro. Nos volvimos hacia el sargento y traté de no mirarlo a los ojos, aterrorizado de que pudiera seleccionarme para bajar primero. El sargento Bart esbozó una sonrisa lúgubre y dijo que, dado que él era el único que tenía una ametralladora Thompson y que el resto de nosotros éramos unas mierdas inútiles, él iría primero, podría haberlo besado por ello. Todos esperamos, agarrando con fuerza nuestros rifles y conteniendo la respiración, mientras él bajó la escalera y desapareció de la vista en la oscuridad más allá. Pasaron unos 30 segundos, aterradores para mí. Luego de un minuto, seguimos sin saber nada del sargento. Y seguimos sin saber nada de él. Nos miramos el uno al otro. Nadie quería ser el primero en romper el silencio y admitir que algo había salido mal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchamos su voz resonando desde el final de un largo pasillo. Nos gritó que bajáramos nuestros traseros y que enviáramos un corredor a buscar al médico. Bajamos la escalera uno a uno y nos encontramos en un largo pasillo de piedra que parecía dirigirse en dirección a la casa. Bajamos la escalera uno a uno y nos encontramos en un largo pasillo de piedra que parecía dirigirse en dirección a la casa. Al final de ese pasillo frío y húmedo pude ver la luz del sargento, la linterna de Bart, y nos dirigimos hacia ella. Llegamos para encontrar la fuente de los gemidos que habíamos escuchado. Un alemán moribundo yacía boca abajo en el suelo, bañado por la luz del sargento. La linterna de Bart inmediatamente apuntó y con ello 8 rifles contra el herido, pero él pareció no darse cuenta. Sus ojos estaban muy abiertos y blancos y parecía mirar a través de nosotros mientras murmuraba algo en voz baja para sí mismo una y otra vez. Una oleada de lástima por el hombre se apoderó de mí. Bajé el rifle, me arrodillé junto a él y llevé mi cantimplora a sus labios. Dejó de murmurar por un momento para tomar un sorbo y finalmente verlo bien. Llevaba el uniforme del servicio gris,
verdoso de un suboficial de la Waffen-SS, una fuerza de élite de soldados fanáticos que formaban el brazo armado del partido nazi, y había prometido su lealtad solo a Hitler, aunque las bandas de los puños y las sombreras mostraban extraños símbolos e insignias que no había visto antes, y en lugar de la cabeza de la muerte, conocida como Totenkopf, estaba el perfil de un lobo greñudo, con relámpagos cruzados detrás, así como algunas runas germánicas alrededor. Sus manos se habían reducido a jirones ensangrentados y protuberancias huesudas de un blanco brillante, y su torso estaba desgarrado, exponiendo sus entrañas que se habían derramado en el suelo. Fue un milagro que todavía estuviera vivo, Fue un milagro que todavía estuviera vivo, aunque mi experiencia en combate me dijo que no lo estaría por mucho tiempo, aunque, incluso, recibiera ayuda médica. Detrás de él había una gran puerta doble de acero. Bien, afuera de su lugar, en este húmedo pasadizo de piedra, de aspecto antiguo, el rifle de servicio de aquel herido estaba encajado a través de ambas puertas y sostenido en su lugar por dos manijas de barra, evitando que la puerta se abriera desde adentro. El sargento Bart me recordó que este hombre era un enemigo y todavía potencialmente una amenaza. Me ordenó que me pusiera de pie y dijo que, al romper el protocolo, acababa de ofrecerme como voluntario para abrir la puerta. Me levanté, tragué saliva y me acerqué a la puerta, pero mientras lo hacía, los restos ensangrentados de la mano del alemán herido salieron disparados y me envolvieron el tobillo. Sus ojos se habían aclarado y ahora me estaba mirando, o a través de mí. Estaba absolutamente aterrorizado. Su voz se convirtió en un grito y las palabras salieron de su boca a una velocidad vertiginosa, aunque no entendí nada de eso, ya que habíamos olvidado traer un traductor. Alguien le dio un golpe en las costillas con el pie y le dijo que se callara. Su mano se apartó, pero solo pareció animarle a gritar. Se hizo más fuerte, y cuando me volvió hacia la puerta, ahora podía entender lo que estaba diciendo. Era una palabra que repetía una y otra vez, una de las pocas palabras en alemán que sabía. Nein, nein, nein. Hice lo mejor que pude para ignorarlo y seguir adelante. Alcancé el rifle que estaba encajado en las manijas de las puertas, y justo cuando mi mano lo tocó, el mundo de repente explotó a mi alrededor, en destellos brillantes y el rugido de los disparos. Me di la vuelta para encontrar al sargento Bart parado allí, luciendo sombrío, humo saliendo lentamente del cañón de su Thompson. A mis pies, vi que el Kraut había sacado una Luger de su cinturón y había gastado su último aliento tratando de detenerme. Por suerte para mí, Bart me respaldaba. Me dio un asentimiento y una media sonrisa y me indicó que continuara. El resto del escuadrón tomó posiciones defensivas y se preparó para romper la puerta. Habiendo visto el alemán tan dispuesto a morir, y en un intento obviamente inútil de impedirme llegar a lo que sea que estaba detrás de esa puerta, había decidido que era mejor proceder con más cautela. Me agaché y me preparé para sacar mi rifle e inmediatamente saltar fuera del camino de las puertas. Lo tenía todo resuelto en mi cabeza, pero cuando llegó el momento, todo salió mal. En el instante en que la culata del rifle pasó por la manija de la primera puerta, ambos se abrieron inmediatamente y la puerta izquierda se estrelló contra mi costado. El dolor me aturdió por un momento y antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, caí al suelo bajo una marea de uniformes gris verdosos, carne fría y pesada y el hedor a muerte. Golpeé el suelo de piedra con fuerza, las luces se apagaron y no pude moverme. Algo espeso, salado y tibio, goteaba constantemente por encima de mí, sobre mi boca y mi cara, y sentí un sabor a cobre.
Cuando traté de levantar la mano para limpiarme la cara, descubrí que ambos estaban atrapados bajo el peso. Miré hacia arriba para ver el rostro ceniciento del cadáver de un soldado alemán muerto. Un casco gris oscuro todavía estaba sujeto a su cabeza, pero le habían arrancado los ojos de la cara y le habían arrancado los huesos entre las cuencas de los ojos, lo que hacía que la parte superior de su cara parecía una cuenca ocular gigante. Recuerdo que pensé que parecía el cráneo de un cíclope, de uno de esos mitos griegos. En momentos como estos, he descubierto que el tiempo a veces se ralentiza y te encuentras reflexionando sobre las cosas más extrañas, sin ninguna relación con los horrores que suceden a tu alrededor. Quizás eso sea algo bueno. Después de unos momentos de saber lo que es estar vivo y solo enterrado en una fosa común, escuché a alguien gritar que todo estaba despejado y mi escuadrón finalmente me quitó los cadáveres. Había 4 de ellos amontonados. Todos ellos debieron haber sido empujados contra la puerta, uno encima del otro, cuando murieron en su intento de salir. Estaban hechos pedazos y llenos de agujeros, sus órganos internos destripados por detrás, como calabazas ahuecadas, convertidas en linternas. Quienquiera que haya matado a estos hombres, lo había hecho de forma cercana y personal, y no le había preocupado por dejar un desastre. Había visto mucha gente convertida en cadáveres desde que aterricé en Francia, pero estos se habían hecho con la mayor brutalidad, el mayor odio, los cuerpos abandonados en absoluta ruina que apenas eran reconocibles como humanos. Fue lo más horrible que había visto en la guerra. Hasta en ese momento vería cosas mucho peores antes de que terminara la noche. Me tomé un momento para secarme la cara, tomar un sorbo de agua y recuperar la compostura. Luego seguí a mi escuadrón en una habitación que estaba más allá. Hacía un frío helado y una oscuridad total, excepto por los pocos puntos de luz que proporcionaban nuestras linternas. Había perdido la mía en algún lugar de Francia unas semanas antes, así que tuve que quedarme cerca del tipo que estaba frente a mí y tratar de sobrevivir usando su luz. Casi de inmediato escuchó a los chicos a mi alrededor empezar a tropezar y tropezar con cosas en la oscuridad. Alguien frente a mí se cayó y aterrizó con un húmedo ruido de aplastamiento, seguido de una ráfaga de fuertes maldiciones. El sargento Bart nos ordenó detenernos y barrer el área con nuestras luces para tener una idea de nuestro entorno. Era una sola habitación, aproximadamente del tamaño del perímetro de los cimientos de la casa que ahora estábamos debajo. Hacía frío, las paredes, el suelo y el techo estaban construidos con piedra. Para mis jóvenes ojos estadounidenses, se veía exactamente como me imaginaba que se vería la mazmorra de un castillo medieval. De hecho, no creo que estuviera lejos de la verdad de aquello. Los cadáveres estaban esparcidos por el suelo, esparcidos por todas partes, algunos solos, otros amontonados, unos sobre otros o reunidos en pequeños grupos. Debe haber habido 30 hombres muertos allí, por lo menos, algunos con los mismos uniformes gris verdosos que había llevado el soldado de la SS en aquel pasillo, con vestimenta de laboratoristas. Ahora estaban teñidos de rojo. Eso es con lo que los hombres habían estado tropezando. Algunos de los cadáveres eran poco más que una variedad de miembros, huesos y pilas de despojos, apenas reconocibles como humanos. Otros parecían haber sido masacrados y consumidos parcialmente. No deben haber estado muertos por mucho tiempo, porque el hedor no era completamente abrumador todavía, aunque todavía tuve que trabajar duro para no sentir náuseas. Solo de la vista era un pequeño claro entre los cadáveres. Vi un grupo de velas en el suelo. Saqué mi encendedor y comencé a encender las velas una a una, esto para darnos un poco de iluminación adicional. Casi había terminado de iluminarlos cuando me di cuenta que formaban una especie de patrón geométrico. A la luz de las velas, ahora podía ver el suelo del claro. Escrito allí, en las piedras,
En lo que sabía que debía ser sangre, había una especie de gran sello circular que parecía sacado del mismísimo infierno. Palabras de lenguas muertas, runas esotéricas y otros símbolos extraños que se entrelazaban entre líneas. Todo en sangre, rojo oscuro. Di un paso atrás, sorprendido, pero también por respeto. Juro que pude sentir algún tipo de poder proveniente de él, como una extraña y asombrosa nube de electricidad oscura flotando sobre el sigilo. Detrás encontré un atril, con lo que al principio pensé que era un animal encima, pero cuando me acerqué me di cuenta que era un libro de aspecto antiguo, abierto y encuadernado con el grueso pelaje de algún tipo de animal. En una de las páginas abiertas había un dibujo del sigilo que acababa de ver en el suelo. En la otra página había lo que parecía ser una lista o instrucciones escritas a mano, en lo que estaba bastante seguro que no era alemán y definitivamente no era inglés. Llamé a alguno de los chicos para comprobarlo. Uno de ellos era católico y dijo que pensaba que la escritura estaba en latín, aunque tal vez en una versión más antigua, porque casi no reconocía ninguna de las palabras ahí escritas. Aunque tal vez en una versión más antigua, porque casi no reconocía ninguna de las palabras, a excepción de una parte del título de la parte superior, la cual decía Mutatio Vitae. Tampoco estaba muy seguro de lo que eso significaba. Alguien en el fondo de la habitación dejó escapar un grito y nos separamos del libro. Corrimos hacia allí para ver qué estaba pasando, saltando sobre cadáveres en el camino. La parte de atrás de la habitación tenía forma de T y a la izquierda encontramos una gran jaula de hierro contra la pared del fondo. Dentro había 3 hombres, hambrientos y demacrados, con los brazos levantados sobre la cabeza y encadenados a anillos en la parte superior de la jaula. Todos tenían el pelo largo y descuidado, así como una larga barba. No llevaban nada más que harapos sucios alrededor de la cintura. El de la izquierda tenía una gran maraña de cabello rizado y un número de 6 dígitos tatuado en el brazo. El del medio tenía la piel oscura y los rasgos de los gitanos, y una gran cicatriz en la mejilla izquierda. El tercer hombre era alto, de piel pálida, cabello rubio oscuro y nariz recta. Tenía ojos marrones, que yo sabía porque era el único de los prisioneros que estaba consciente. Comenzó a hablar en algún idioma extranjero, creo que debió ser ruso. Su voz quebrada era tan ronca y baja que apenas podíamos oírla. Alguien trató de llevarle una cantimplora a los labios, a través de los barrotes, pero estaba fuera de su alcance. El sargento Bart les gritó a todos que comenzaran a buscar las llaves a su alrededor para poder sacarlos de esa jaula, pero el hombre se echó a reír. Era un sonido enfermizo y silbante. Nos miró y empezó a decir una y otra vez: «Amerikansky, Amerikansky, Amerikansky». Al principio pensamos que se refería a nosotros y le aseguramos que sí, éramos estadounidenses y que estábamos aquí para ayudarlo. Simplemente se rió con su risa loca, negó con la cabeza y repitió, y comenzó a levantar la pierna y señalar con el pie al otro lado de la habitación. Seguimos su mirada hacia donde nos dirigía y encontramos en medio de varios alemanes cuyas caras habían sido arrancadas o mordidas, estaba un hombre negro, flaco, completamente desnudo y acostado boca abajo. La sangre manaba de al menos 25 agujeros de bala en la espalda. Me arrodillé y le di la vuelta con cuidado, revelando muchos más agujeros de bala, así como un tatuaje de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de un avión de combate con la cola pintada de rojo y las palabras 99, Escuadrón de Persecución, grabadas sobre su corazón. Pensé con certeza que estaba muerto, pero cuando puse mi mano frente a su cara, sentí una débil bocanada de aire. La empuñadura de metal brillante de un cuchillo sobresalía del lugar
donde su omóplato se encontraba con su cuello. Parecía estar hecho de plata pura y estaba grabado con esvásticas y otros símbolos nazis. El pomo presentaba un símbolo grande que se asemejaba a una barra larga con ganchos en cada extremo y una barra horizontal más corta en el medio. Lo reconocí como una antigua carga heráldica germánica, conocida como Wolfangel, que había sido adaptada por los nazis. Lo rodeé con la mano por un momento, luego pensé mejor y llamé al médico que acababa de bajar por aquella escalera. Echó un vistazo al hombre y dijo que era un milagro absoluto que aún estuviera vivo, pero el piloto, prisionero de guerra o no, no se podía hacer más por él. Ante eso, el piloto empezó a moverse y tratar de hablar. Me incliné más cerca y me susurró al oído: «Afuera. Llévame afuera». Le conté al resto del equipo lo que había dicho. El sargento Bart asintió con la cabeza y dijo que concediera su pedido, mientras el resto buscaba las llaves de la jaula y cualquier otra cosa que nos pudiera dar una pista sobre lo que era ese lugar. Levanté el delgado cuerpo del hombre sobre mis hombros y comencé el largo camino de regreso por el pasillo. Subí las escaleras y salí del granero. Fue una lucha sin duda, pero finalmente lo logré. Lo acosté en un montón de hierba suave, su rostro bañado por la pálida luz de la luna. Lo mínimo que podía hacer era ayudarlo a morir al aire libre, libre al fin, en algún lugar, en esa cripta. Miré hacia abajo por un momento al joven acribillado a balazos y pude sentir el dolor en mi pecho, en mi corazón, mientras veía la vida drenársele de sus ojos. Su boca se movía como si estuviera tratando de decir algo, aunque no salieron palabras. Le despeiné el cabello como si fuera un hermano mayor. Luego mentí y le dije que todo iba a estar bien, maldiciendo en silencio a los nazis por millonésima vez. Luego me puse de pie y me eché el rifle a mi hombro para regresar a aquella mazmorra. Por segunda vez esa noche, una mano salió disparada y me agarró por el tobillo. Miré hacia abajo para encontrar una expresión de desesperación e intensa tensión en el rostro del hombre. Me hizo un gesto con 2 dedos para que volviera y yo me incliné sobre él como antes. Inclinó su cabeza hacia la mía y, tomando los lados de mi cara entre sus manos, susurró: «Por favor, no te vayas. Por favor, sácamelo. Tienes que sacarlo de mí. Tienes que sacarlo de mí. Por favor». Señalé la empuñadura que sobresalía de su hombro. Asintió débilmente y pareció aliviado. Le dije que podría matarlo. Él no dijo nada, pero en sus ojos estaba sonriendo. Agarré la empuñadura de plata, conté hasta 3 y tiré de la hoja, que se soltó de su carne con un sonido de succión enfermizo. La sangre comenzó a salir a borbotones, aunque rápidamente se apagó y se convirtió en un solo goteo. Entonces lo miré a los ojos, sabiendo que yo era el último que vería en su vida, y esperé que la luz de su vida se apagara. Todavía estaba sonriendo. Me alegré de ver que moriría sonriendo. Había visto a demasiados salir gritando de agonía en esta guerra abandonada por Dios. Dejé su cabeza hacia atrás suavemente en la hierba y me levanté inclinándome sobre su cuerpo por un momento en una oración silenciosa. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar cuando un destello de movimiento en su cuerpo llamó mi atención. Por el rabillo del ojo lo examiné más cerca para encontrar que había sido una de las balas alojadas en su pecho. De alguna manera estaba saliéndose. Mientras miraba la bala, empujó más y más afuera de aquella herida hasta que salió por completo y rodó por su pecho sobre la hierba de abajo. Ante mis ojos, el agujero de bala pareció volver a coserse. La carne una vez más
se volvió completa, la herida desapareció por completo. Esto no paró ahí, luego pasó en la otra de las balas alojadas en su cuerpo, y luego en la otra, y en la otra, una y otra vez. Las balas caían de su cuerpo y las heridas se curaban solas. Su piel de ébano parecía casi brillar mientras veía a la fría luz de la luna. Miré, en estado de shock, el cuchillo que aún tenía en la mano, que en realidad era más una daga. Se formó a partir de una sola pieza de plata, empuñadura de hoja y todo. A lo largo de la hoja se inscribieron diminutas escrituras en docenas de idiomas. Me lo guardé en el cinturón y corrí hacia la trampilla del granero. Para cuando llegué allí, estaba al borde del pánico y grité por el agujero para que todos subieran aquí y vieran esto. Unos cuantos gemidos exasperaron, resonaron en el pasillo de abajo, pero pude escucharlos venir. El sargento Bart y algunos otros más se acercaron y los llevé a toda prisa hacia donde yacía el Tuskegee Airman. Pero cuando llegamos allí, ya no estaba. Su cuerpo fue reemplazado por una mancha de sangre que tiñó de rojo la hierba brillante. El sargento me preguntó qué estaba pasando, a dónde se había ido el prisionero liberado. Comencé a explicarle lo que acababa de ver, las heridas de bala que se curaban solas, pero fui interrumpido por un fuerte crujido en los arbustos frente a nosotros. Levantamos nuestros rifles, nos apuntamos hacia el arbusto y nos quedamos escuchando en silencio. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que íbamos a ver. No sé si la criatura lobo tenía miedo de ese cuchillo de plata o si verlo allí en mis manos solo le recordó quién era yo y qué había hecho por él. Pero sea cual sea la razón, cuando terminó de aullar, aquel lobo se volvió y trotó hacia el bosque, en el límite de la propiedad de la mansión. Nos miró una vez más por encima del hombro y luego desapareció entre los árboles de hoja perenne. Se deslizó hacia el campo, hacia una tierra de caos y confusión, devastada por la guerra, el entorno perfecto para que un lobo cace, mate y prospere. Nos sentamos en un silencio atónito. Por unos momentos nadie se atrevió a hablar o moverse. Nadie quería traer accidentalmente a esa terrible bestia aquí. Alguien preguntó si eso acababa de suceder. Eso pareció romper el hechizo y todos nos quedamos allí sacudiendo la cabeza. El sargento Bart se acercó a mí, me agarró por el cuello y exigió saber todo lo que había sucedido con el piloto negro que conducía a este punto. Le conté mi historia de regeneración instantánea y de transformación del lobo. Simplemente él asintió con la cabeza. No parecía que me creyera y sin embargo no tenía otra opción. Él también lo había visto. Nos ordenó que formáramos un perímetro defensivo y con calma le pidió al hombre de la radio que hiciera una llamada a la base. Esperamos allí durante varias horas mientras la llamada subía por la cadena de mando. Finalmente apareció una camioneta negra sin distintivos y un grupo de hombres con máscaras antigas y chalecos antibalas, seguidos por un coronel, del cual nunca había oído. Finalmente apareció una camioneta negra sin distintivos y un grupo de hombres con máscaras antigas y chalecos antibalas, seguidos por un coronel del cual nunca había oído, el cual se identificó como Arkwright. Nos felicitó por un trabajo bien hecho, dijo que su unidad había sido asignada para limpiar y que la tomaría desde aquí. Nos dijo que regresáramos al campamento para comer y ducharnos con agua caliente. Nos quedamos allí, conmocionados, mientras las tropas se dirigían al granero y bajaban al túnel. Después de unos minutos, el sargento Bart se volvió y comenzó a caminar en silencio. De regreso a la ciudad y el resto de nosotros lo seguimos. Al mirar por encima del hombro, lo último que vi fue a un soldado que llevaba delicadamente el libro cubierto de piel que había visto en aquel atril y otros dos que sacaban al prisionero ruso en una camilla y lo subían al camión. Luego una nube pasó sobre la luna, oscureciendo así
la escena de la vista y caminando de regreso a las calles adoquinadas hacia la apariencia de civilización, aunque habían sido extirpados de Alemania durante casi 50 años, en algún lugar de la noche, un lobo solitario aulló tristemente a la luna. A la mañana siguiente recibimos órdenes de dirigirnos hacia el este sobre el Rin y volver a la lucha, y al final del día nos disparaban una y otra vez. No tuvimos más remedio que seguir adelante e intentar olvidar lo que habíamos visto, y por un tiempo lo hicimos. Era necesario para poder sobrevivir en el campo de batalla. Pero una vez que terminó la guerra, tuve mucho tiempo para poder pensar. He repetido esa noche una y otra vez en mi cabeza, 1000 veces. Hay tantas cosas que no me puedo explicar, tanto que no puedo entender. Algo horrible sucedió en esa mazmorra, algún ritual satánico perverso o experimento oculto. Los nazis crearon una abominación que no estaba destinada a ser, y ahora no puedo dejar de pensar en ella. Durante los siguientes meses escuchamos rumores susurrados por los refugiados. Durante los siguientes meses escuchamos rumores susurrados por los refugiados que pasábamos sobre asesinos en serie que podían convertirse en lobos, vistiéndose con sus pieles, que arrasaban el campo, aprovechando el caos de la guerra, aterrorizando y alimentándose de sus víctimas. La mayoría de los soldados se rieron de estos como supersticiones de campesinos aterrorizados, pero para mi equipo las cosas fueron diferentes. No tengo idea de qué era esa cosa, pero si tuviera que adivinar, diría que es casi inmortal, y hay una buena posibilidad de que todavía acecha los bosques de Alemania hoy en día, buscando víctimas, buscando venganza, esperando lavar los males del pasado con torrentes de sangre. Hasta el día de hoy, digo una oración todas las noches por cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino en una noche oscura cuando la luna está llena en el cielo. El abuelo terminó su historia y se reclinó en su mecedora, con los ojos cerrados con fuerza. Finalmente dejó escapar un suspiro, abrió los ojos y se volvió hacia mí. Verás, nieto, creo que la operación Werewolf en sí fue algo diferente de lo que dicen los libros de historia. Yo estuve allí, lo vi con mis propios ojos, soy uno de los pocos que lo sabe. Juré guardar el secreto después de la guerra, pues una vez que les di todo lo que sabía sobre el encuentro, eso es todo lo que querían, información. Ahora bien, ¿hay algo que quieras preguntarme? No quería preguntar, no quería insultarlo, pero tenía que saberlo. Mis labios ya estaban formando la pregunta antes de que pudiera siquiera pensar en detenerlos. ¿Realmente sucedió? Mi abuelo me devolvió la sonrisa. Se agachó, desabrochó algo de su cinturón y me lo arrojó. Era una vaina. Saqué el cuchillo y le di la vuelta con mis manos. Lo miré largo y tendido. Era una pieza sólida de plata, hoja, empuñadura y todo. La hoja estaba inscrita con extraños símbolos y las escrituras rúnicas en idiomas arcanos. Las esvásticas y otros símbolos nazis estaban tallados en la empuñadura, y en el pomo había un símbolo profusamente decorado de una antigua carga heráldica germánica. Esta es la historia de mi abuelo, una de tantas que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, y algo de lo cual me hace reconsiderar las noches de luna llena. Y bien, ¿qué te ha parecido esta anécdota? ¿Crees que aún esté allá afuera aquel hombre lobo, producto de un ritual de alta magia llevado por soldados nazis? Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por tu tiempo y por tu apoyo. Te dejo los enlaces de mis redes sociales, así como el canal de Telegram hecho para ustedes, y compartan su conocimiento, así como sus experiencias, y el canal de Library, donde puedes ganar recompensas por apoyar al Diario del Reptiliano, así como un video para saber cómo.
regálame una manita arriba y compártelo en tu muro. Son pequeñas acciones con un gran valor para mí, y si aún no lo has hecho, eres bienvenido a formar parte de esta familia reptiliana que crece cada día. Le mando un reptiliano y especial saludo a Alfonso Méndez. OSNIs, Ufology ET and IT. Sirena Lunar. Gracias por estar video a video, por tu apoyo. Que la prosperidad y la abundancia siempre estén contigo y con tu familia. Julieta Cabanillas Guillén. Muchas gracias por tu apoyo, por estar video a video. Que la prosperidad y la abundancia estén contigo y con tu familia siempre. Atsuko San. Ulises González Pachecón. Saraí Mar. Gracias por estar video a video. Que la fortuna y la prosperidad te acompañen siempre a ti y a tu familia. Carlos González. Triada Yautja. Rafael Adolfo Castro. Jocelyn Lilo. Gracias por estar video a video. Que el éxito y la fortuna estén contigo y con tu familia siempre. Germán Coronado. Y también mandándole un saludo reptiliano para aquellos que comentaron la segunda parte del audiolibro La Crónica de Akakor, a Germán Coronado, Sirena Lunar, Julieta Cabanillas Guillén, Jocelyn Lilo, Samir. A ustedes, muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por estar aquí. No me canso de ser agradecido con ustedes y de que apoyen a que el canal crezca poco a poco, porque al fin no solo son suscriptores, son miembros de esta familia reptiliana, la cual cada vez somos más, y eso me motiva a buscar más temas interesantes para ustedes. Si quieres aparecer en el siguiente video, déjame un comentario sobre el tema. No olvides mirar al cielo y recuerda, el mundo visto desde otros ojos.